Entonces en este capítulo 8 vamos a ver la nueva provisión de Dios para nuestra santificación. Entonces aquí tenemos lo que podemos denominar como una especie de la cumbre de esta epístola a los romanos. El capítulo 8 es muy especial. Alguien dijo, si la Biblia fuera un anillo y la epístola a los romanos una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto resplandeciente de la joya. Así que algunos opinan, hermanos, que este capítulo es incomparable. Así que entramos en este capítulo sin ninguna condenación y lo cerramos, ¿cierto?, sin separación. Estamos muy apegados al Señor en este capítulo. Así que es como, y en el punto medio, hermanos, vemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Te acuerdas que este es uno de los versículos más conocidos de la Biblia? Así que quisiéramos agregar esto. ¿Cómo podríamos tener algo mejor? Encontramos aquí que se le dará al Hijo de Dios gozo y paz en esta vida. Entonces el Hijo de Dios debe vivir para el Señor. Entonces el pecado no debe regir el programa de su vida. Y ya se le ha demostrado que no hay nada en el pecador justificado que pueda llegar a producir esta situación ideal. Así que se demostró en el capítulo 7 que la nueva naturaleza no tenía ningún poder, ni la vieja naturaleza, nada de bueno. Y entonces, ¿cómo puede el Hijo de Dios vivir para Dios? Entonces, aquí vemos que Pablo tuvo que pedir ayuda de fuera, y Pablo dijo en el versículo 24, me acuerdo del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, la pregunta que hacía Pablo, dice, ¿quién me va a capacitar de manera que pueda vivir para Dios? Entonces, vemos, hermanos, que gracias doy a Dios, decía en el capítulo 7, por Jesucristo, Señor nuestro. En conclusión, ¿no es cierto? Entendemos que debemos someternos a la ley de Dios, pero en lo débil de mi condición humana estoy sometido a la ley del pecado. Entonces, ahora ya en el capítulo 8 nos presenta los medios por los cuales se nos asegura la victoria, y este es un gran capítulo, el que comenzamos hoy día. Así que en los primeros 3 capítulos de la carta a los romanos hemos visto a Dios el Padre en la creación, y luego desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 7 más o menos, vimos a Dios el Hijo en salvación. Ahí te fijas cómo es presentado al Señor Jesucristo como el precursor de la salvación. Y el capítulo 8, ¿no es cierto?, ya vamos a Dios. En este caso vemos al Señor, el Espíritu Santo en la santificación. Y el Espíritu Santo no ha sido mencionado mucho hasta ahora. Y solo hemos visto 2 referencias casuales. Pero ahora en este capítulo se le menciona 19 veces, hermano. 19 veces. Entonces aparentemente hemos llegado a un pasaje que es de suma importancia. Y quiere decir, ¿no es cierto?, que si usted y yo queremos hacer en esta vida algo que sea del agrado de Dios, debemos llevarlo a cabo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, verso 18, no embriaguéis con vino, pues eso lleva al desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu. Así que la santificación es la obra del Espíritu Santo en la vida regenerada del creyente, liberándolo del poder del pecado, incluso ante la misma presencia del pecado, y obrando la voluntad de Dios en la vida del creyente. Así que comenzamos entonces, hermanos, a ministrar esta parte de Romanos 8, hermanos, como vemos una nueva y maravillosa vida en el Espíritu, una vida en el Espíritu contrastada, ¿no es cierto?, con la vida en la carne. Y el primer versículo empieza al tiro de una manera muy rica, ¿no? Dice, no hay condenación, ¿ya? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la simple declaración de ninguna condenación viene a aquellos que están en Cristo Jesús, ya que Dios, el Padre, no condena a Jesús tampoco,
Entonces, en este caso, tampoco Él va a condenar a aquellos que están en Jesús. Ellos no están condenados, no serán condenados y no pueden ser condenados porque estamos apegados al Señor en fe. Entonces, Él dice, el ahora pues de Pablo es muy importante, muy importante. Significa que lo que Él dice viene de un argumento lógico. Dice, cuando Él dice, ahora pues... Es como si Pablo comenzara diciendo, bueno, puedo probar lo que digo aquí. Esto es lo que él prueba. Si somos uno con Jesús y Él es nuestra cabeza, no podemos ser condenados. No puedes ya absolver a la cabeza y condenar la mano. No se puede ahogar al pie mientras la cabeza está fuera del agua. Unidos a Él. Nosotros estamos unidos a Él y escuchamos este lindo veredicto. Ninguna condenación. Gracias, Señor. Ninguna condenación en Cristo. Y esta frase quiere decir, hermanos, que hay una unión mística y espiritual entre Cristo y los creyentes. Y esto a veces es expresado como Cristo estando en ellos. Y aquí, como estar en ellos, en Cristo. Cristo está en los creyentes, ¿no es cierto?, por su Espíritu, hermanos. Y los creyentes están en Cristo por la fe, gracias al Señor. Entonces, vemos que el veredicto no es menos condenación. Aquí es donde muchos creen que están pensando que nuestra posición ha mejorado en Jesús. No ha mejorado, fíjate. Así que ha sido transformada completamente. Cambiada, no hay absolutamente ninguna condenación. Entonces eso es muy rico poder entenderlo. Quizás debiéramos considerar el otro lado de la moneda. Hermano, mire, es complicado porque si no estás en Cristo Jesús, hay condenación para ti y para las personas. Y no es una tarea placentera tener que hablar de este asunto. Pero ¿quiénes somos nosotros para pedir tareas placenteras, no es cierto? Lo que Dios ha atestiguado en las Escrituras es de suma importancia, de que necesitamos nosotros, los siervos del Señor, testificar a las personas, a la gente. Si no estás en Cristo Jesús y estás caminando en pos de la carne, no has escapado de la condenación. Ya, entonces, cuando dice ninguna condenación, este lugar de confianza y paz viene después de la confusión y el conflicto en Romanos 7. Entonces ahora Pablo ve a Jesús y encuentra su posición en Él. Pero este capítulo es mucho más que una respuesta a Romanos capítulo 7, une pensamientos desde el comienzo de esta carta. Entonces Romanos 8 comienza, vuelvo a repetir, con ninguna condenación y termina con ninguna otra cosa creada nos podrá separar y en medio no hay derrota, ¿te fijas? Así que este capítulo es muy especial. Dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, estas palabras no se encuentran, fíjate que hay un detalle ahí que no se encuentran en los manuscritos primitivos de este libro y no fluyen bien con el contexto de Pablo aquí. Y aquí hay varios comentaristas que dicen que quizás fueron añadidas por un escribiente, lo cual quizás lo colocó por error, no creo, o quizás pensó que él podría ayudar a Pablo, ¿no es cierto?, al agregar estas palabras de Romanos 8:4, que aparece, ¿no es cierto?, aparece un poquito más abajo, ¿ya? Entonces, hermano, que el Señor nos bendiga en esto. Así que dice, si bien, ¿no es cierto?, es cierto que aquellos que están en Cristo deberían ni consistentemente andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero esta no es una condición para su estatus de ninguna condenación. Nuestra posición en Jesús es la razón de nuestra posición de ninguna condenación. O sea, nosotros estamos en Cristo. Entonces, los hombres más eruditos nos aseguran que no es parte del texto original esta frase. Y no puedo justo ahora entrar en las razones de esta conclusión. Pero son razones muy buenas y sólidas. Las copias más antiguas no la contienen. Las versiones no la sostienen, hermanos. Así que Dios nos ayude en este caso.
recibimos esta gloriosa declaración de la corte, ya de la corte de Dios, la recibimos aunque merezcamos condenación. La recibimos porque Jesús llevó la condenación que merecíamos y nuestra identidad ahora se encuentra en Él. Así como Él ya no está condenado, tampoco nosotros lo estamos. Así que el versículo del 2 al 4 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya? Te fijas entonces que la ley del pecado y de la muerte era una ley fuerte y aparentemente absoluta. Cada pecado que cometemos y cada cementerio que vemos lo comprueba. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo es aún más fuerte. La ley del Espíritu nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Somos hechos libres de la ley del pecado. A pesar de que Él inevitablemente lo hace, el cristiano no tiene que pecar porque Él ha sido librado del dominio del pecado. Somos librados de la ley de la muerte. Entonces la muerte ya no tiene poder duradero contra el creyente. Así que Romanos 8.1 nos dice que somos libres de la culpa del pecado. Romanos 8.2 nos dice que somos libres del poder del pecado. ¿Te fijas? Libres de la culpa y somos libres del poder del pecado. ¿Ya? Entonces, porque lo que era imposible, dice, ¿no es cierto? Porque lo que era imposible, hermanos, lo que era imposible para nosotros, Dios nos bendijo, hermanos. Así que gracias al Señor, porque la ley no puede dar energía a nuestra carne. Nos puede dar el estándar, pero no puede darnos el poder para agradar a Dios. Así que la ley de Moisés tiene derecho, pero no poder. La ley del pecado tiene poder, pero no derecho. La ley del Espíritu tiene derecho y tiene poder. Entonces la ley del Espíritu es muy grande aquí. Entonces la ley es débil, dice, para nosotros, porque somos débiles para ella. Es como decir, el sol no le puede dar luz a un ojo ciego. Ya, no por alguna impotencia en sí mismo, sino simplemente por la incapacidad del sujeto sobre el que brilla. Así que, por cuanto era débil por la carne, dice, la ley es débil debido a que habla a nuestra carne. Viene a hombres carnales y les habla como a hombres carnales. Pero la obra del Espíritu nos transforma por la crucifixión del viejo hombre e imparte al nuevo hombre un principio superior que la carne. Es como decir, una vid no produce uvas por una enmienda del Parlamento, o sea, por una orden del Parlamento, por una ley del Parlamento. Estos son el fruto de la propia vida de la vid. Así la conducta que se conforma al estándar del reino no se produce por ninguna demanda, ¿ya? Sino que es el fruto de la naturaleza divina que Dios da como resultado de lo que Él ha hecho en y por nosotros. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es vivir a Cristo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. Mira, enviando a su Hijo. Entonces la ley no podía derrotar al pecador. En este caso, todos los mandamientos que se dieron en el Antiguo Testamento, que había que cumplir aquí y había que cumplir allá, no pudieron derrotar el pecado. Solamente podía detectar el pecado, solo detectarlo. Solamente Jesús puede derrotar el pecado. Y Él hizo exactamente eso a través de su obra en la cruz. Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces, para poder derrotar el pecado, Jesús tuvo que identificarse con aquellos atados por Él.
viniendo en semejanza de carne de pecado. Entonces, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo eligió cuidadosamente sus palabras aquí, indicando que Jesús no estaba en el pecado de la carne, pero que él se identificó con la carne totalmente. Entonces, no podemos decir que Jesús vino en la carne de pecado, ya que él estaba sin pecado. No podemos decir que Jesús vino en semejanza de la carne, porque él en realidad fue humano, no solo como un humano, pero podemos decir que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, porque a pesar de que fue humano, no tenía pecado en sí mismo. ¿Ya? Entonces, cuando dice condenó el pecado en la carne, el pecado fue condenado en la carne de Jesús. Cuando llevó la condenación que nosotros merecíamos, y como estamos en Cristo, la condenación que merecemos nos pasa por alto. Entonces, gracias a Dios por eso, porque dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, debido a que Jesús cumplió la justicia de la ley, y porque estamos en Cristo, la ley se cumple en nosotros. La ley es cumplida en nosotros en cuanto a la obediencia, porque la justicia, hermanos, de Jesús nos representa. La ley es cumplida en nosotros en cuanto al castigo, porque cualquier castigo demandado por la ley fue derramado sobre Jesús. Entonces Pablo nos dice que nosotros cumplimos la justicia de la ley. Él dice cuidadosamente que la justicia de la ley es cumplida en nosotros. No es cumplida por nosotros, sino en nosotros. Entonces Jesús es nuestro sustituto. Por eso que este Romano hay que leerlo una y otra vez porque es muy doctrinal, nos enseña muchas cosas. Jesús es nuestro sustituto. Jesús fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos. ¿Te fijas? Eso es, Él tomó nuestro lugar y Él fue tratado como si nosotros hubiésemos estado ahí. Entonces, en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Las personas que disfrutan esto son aquellos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Su vida está marcada por la obediencia al Espíritu Santo, no por la obediencia a la carne. ¿Te fijas? Entonces Dios quiere que el Espíritu gobierne sobre nuestra carne. Entonces cuando permitimos que la carne reine sobre el Espíritu, nos encontramos atados a los patrones pecaminosos y a la desesperación que marcaron la vida de Pablo en su lucha de Romanos 7. Nuestro andar, en este caso el patrón de nuestra vida, debe ser conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, cuando dice andando en el Espíritu, significa que el curso, la dirección, el progreso de la vida, en este caso de cada uno de nosotros, está dirigido por el Espíritu Santo en un movimiento continuo y progresivo. Así que observe cuidadosamente que la carne está allí, ¿ya? Él no anda en pos, pero él no anda en pos de ella, pero está ahí. Y está allí esforzándose y haciendo guerra, fastidiando y entristeciendo, y allí seguirá hasta que Él sea llevado al cielo, en este caso hasta que seamos arrebatados de esta tierra, ahí va a estar. Está allí como extranjero y una fuerza detestable, y no allí para tener dominio sobre Él. O sea, esto de la carne no puede estar ahí para hacer lo que quiere, no puede estar dominando sobre cada uno de nosotros, ¿ya? Ahora, Él no anda tras ella, nosotros no andamos tras ella, ni le obedecemos, no le aceptamos como nuestra guía, ni permitimos que nos conduzca hacia la rebelión. Nos sujetamos ahora al Señor. En los versículos 5 al 8 dice, hermanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces Pablo nos da de una manera fácil de saber si caminamos en el Espíritu o caminamos en la carne.
es ver simplemente en qué cosas piensa. ¿En qué cosas piensa usted, hermano? ¿Qué pasa por su mente? Porque la mente es el campo de batalla estratégico donde lucha la carne y el espíritu. No debemos pensar que los que piensan en las cosas de la carne son solo los pecadores notorios. Pueden ser personas nobles que tienen buenas intenciones. Pedro tenía buenas intenciones cuando le dijo a Jesús que evitara la cruz. Pero Jesús le respondió a Pedro con estas palabras fuertes: me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, cuando nuestras mentes están ocupadas en las cosas de la carne, traemos muerte a nuestras vidas. Pero el ocuparse del Espíritu trae vida y paz. Entonces, sin embargo, debemos protegernos contra una espiritualidad falsa y ver que Pablo se refiere a la carne hasta este punto como un instrumento de rebelión contra Dios. Pablo no se refiere a las necesidades físicas y emocionales normales de las cuales podemos pensar, solamente de la gratificación pecaminosa de esas necesidades. Así que los designios de la carne son enemistad contra Dios, decía Pablo. La carne batalla en contra de Dios debido a que no quiere ser crucificada ni entregada al Señor Jesucristo. No quiere vivir, de acuerdo a Gálatas 5:24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. En esta batalla, para domar, ¿cierto?, la carne, la ley no tiene poder. Pablo no dijo que los designios de la carne están en enemistad con Dios. Él puso un énfasis aún más fuerte que eso. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, no es negro, sino oscuridad. No está en enemistad, sino es enemistad. No está corrompida, es corrupción. No es rebelde, es rebelión. No es malvado, es maldad en sí mismo. Entonces el corazón, a pesar de que sea engañoso, es positivamente engañoso, o sea, es malo en lo concreto. ¿Ya? Pecado es la esencia, es la destilación, ¿ya? La quinta esencia de todas las cosas que son viles. No tiene envidia contra Dios, es envidia, no es un enemigo, es enemistad real. Entonces, ¿por qué? Porque dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Podemos intentar hacer bien en la vida sin estar sujetos a la ley de Dios. Podemos esperar poner a Dios en deuda con nosotros a través de nuestras buenas obras, pensando que Dios nos debe, pero no funciona. Según la carne, no pueden agradar a Dios. Entonces, aun cuando la carne hace cosas religiosas que son muy admiradas por los hombres, entonces, en Romanos 8:7 un escritor dice: quizás ningún otro texto de la Escritura expresa de una forma más completa el horrendo estado de perdición del hombre en pos de la carne. Así que toda gente que no termina de andar por allá, por acá, que no toma decisiones, hermanos, es terrible, hermano. Los cristianos tienen autoridad para vivir en el Espíritu. Dice: más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Estos versículos 9 al 11. ¿Ya? Entonces, hermanos, debido a que el Espíritu Santo es dado a cada creyente cuando nace de nuevo, cada cristiano tiene dentro de sí un principio más alto y más poderoso que el principio de la carne. Muchas personas sinceras todavía están espiritualmente bajo el ministerio de arrepentimiento de Juan el Bautista, y su estado es prácticamente el de lucha de Romanos 7, donde no se menciona a Cristo ni al Espíritu Santo, sino solo un alma estimulada, pero sin liberar en batalla bajo un sentido de deber, no un sentido de plena aceptación en Cristo con el sello del Espíritu Santo.
Entonces dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto significa que cada creyente tiene el Espíritu Santo. Es equivocado dividir a los cristianos entre los llenos del Espíritu y los no llenos del Espíritu. Si una persona no está llena del Espíritu Santo, entonces no es cristiana, por hermano. Mire, sí, tenemos que entender eso. Si el Espíritu está dentro de nosotros, estamos llenos, porque estamos leyendo, orando, practicando su palabra. Entonces, sin embargo, fíjate que muchos se pierden de vivir una vida cristiana en plenitud y una plenitud constante del Espíritu porque no son llenos del Espíritu, como lo ordenó Pablo en Efesios 5:18. No tienen experiencia de lo que Jesús habló cuando describió los ríos de agua viva que fluyen del creyente, según Juan 7, hermanos. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu? Haz estas preguntas. ¿Te ha llevado el Espíritu a Jesús? ¿Ha puesto el Espíritu en ti el deseo de honrar a Jesús? ¿Te conduce el Espíritu a ser más como Jesús? ¿Está obrando, digamos, el Espíritu en tu corazón? Entonces, según la Escritura dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, ya que Jesús vive en nosotros, el viejo hombre, en este caso el cuerpo, está muerto. Pero el Espíritu vive y reina y vivirá su salvación aún por medio de nuestros cuerpos mortales por la resurrección. No solamente nosotros estamos en Cristo, pero Él también está en vosotros. ¿Te fijas? Y ya que Dios no puede morar en un hogar con pecado, el cuerpo viejo, en este caso el viejo hombre, tuvo que morir cuando Jesús entró. ¿Ok? Entonces, hermanos, hasta aquí quisiera quedar. Vamos a seguir después con los capítulos, el versículo 12 en adelante. Vamos a analizar bastante bien el capítulo 8 de Romanos porque es muy bueno. Y aquí ahora del versículo 12 en adelante va a hablar de vivir en el Espíritu. Nuestra obligación es vivir en el Espíritu. Nuestra deuda es con el Espíritu, no con la carne. Cuando dice así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Que Dios nos ayude, nos bendiga en este día. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, que podemos compartir tu palabra, podemos bendecir a los oyentes, empujarlos a vivir en el Espíritu Santo. Señor, líbranos de vivir conforme a la carne, porque eso nos hace tanto daño, nos hace tanto mal, Señor. Necesitamos que tu Espíritu controle nuestra vida, porque si somos creyentes estamos ahí llenos del Espíritu Santo. Cierto, cada vez buscando tu gracia, tu presencia, la lectura de la palabra en oración, en clamor y en práctica constante de tu presencia, de tus mandatos hacia nuestra vida. Pero nos queda clarito, no, Señor, que no hay ninguna otra forma, ninguna otra manera que a través de ti, de tu poder y de tu bendición, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, que Dios les bendiga.